Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, que Yahweh nos provee todo para que nosotros estemos bien, estemos tranquilos, estemos en Shalom. Por eso te agradecemos, Abacados, porque tú siempre has sido bueno y porque para siempre ha sido tu bondad. Te agradecemos por darnos la vida, el aire para respirar, por darnos la inteligencia, la sabiduría que viene de ti, el conocimiento de tu Torá y de todos aquellos talentos y dones que tú nos otorgas, que tú nos permites tener para poder desempeñar alguna labor y poder cumplir ese propósito precioso que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Todos sabemos que cuando uno comparte algo que sabe, es porque Yahweh nos lo ha dado. Y toda la autoridad y todo el poder sabemos que viene de Él. Entonces nos da la oportunidad y la capacidad de actuar. Y nosotros como personas tenemos la oportunidad de desempeñarnos en alguna labor que Yahweh nos ha dado. Todos, absolutamente todos. Lo que uno hace es porque lo conoce, lo aprendió, se capacitó. Y cuando uno se capacita, pues es para que ejecute algo, para enseñar, por ejemplo. Por eso el que estudia está capacitado luego en lo que aprendió, bien sea para desempeñarse en una labor o para enseñar lo que aprendió. Entonces, ¿cómo puede uno darse cuenta que el Creador del universo nos hace un llamado? O nos toma en cuenta, o nos elige para que le sigamos. El estudio de hoy, la reflexión, la pequeña reflexión que tenemos de estos textos que vamos a leer, es darnos cuenta y entender cuándo el Yahweh nos llama a servirle. Pudiera ser esta una pregunta real, ¿cierto? Sí, claro. Nosotros los seres humanos, si tomamos conciencia, pues nos vamos a dar cuenta de una manera muy especial y muy bonita cuando el Yahweh nos permite sentir día a día el querer como el hacer. Es decir, la necesidad de tener una comunión bien cercana con Él. Entonces Él nos va dando, Él nos da a nosotros y con toda seguridad, entre más hambre tengamos de aprender de su Torá, más nos va a dar, más lejem vamos a recibir, más pan. Él a través de la tefilá, que es la oración, la comunión con Él, nos capacita, nos instruye, nos aconseja y por supuesto con el contacto que tenemos con el Abba a través de Yahshua, que es por intermedio de la Torá. El segundo detalle es lo que debemos tener es hambre y sed del alimento rojaní, de ese alimento espiritual. No solo leyendo, sino escudriñando la Torá. Y por supuesto, tener ese don de servir, ese don de compartir y de llevar su mensaje a otros. Y estos sentimientos no llegan porque sí, o porque uno lo decide. No. Esto es porque el Yahweh nos hace ese llamado. Asimismo lo declaró el mismo Adón Yahshua HaMashiach. En el libro de Juan, por ejemplo, Yahanán, capítulo 15, verso 16, dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Abba les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahí vemos nosotros y nos damos cuenta de la gran comisión que cada uno de nosotros tenemos y debemos estar siempre dispuestos y disponibles para que el propósito de los Yahweh se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Dice que para que demos mucho fruto, para que crezcamos y demos fruto, nosotros debemos ser esos
árboles de verdad plantados en esa fuente de agua donde recibimos todos los nutrientes que nuestro Abacados Yahweh nos da para que demos mucho fruto y buen fruto, porque podemos dar fruto, pero frutos malos, frutos dañados. Cuando estamos en una buena fuente de agua, pues los frutos que vamos a recibir son muy buenos. Y nosotros sabemos que la mejor fuente de agua viva es la Torá. Leemos el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que dice: sabemos que el Yahweh dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman y le obedecen, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Entonces, si nosotros sabemos que Yahweh nos da a nosotros ese discernimiento, esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia, pues entonces disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida para decir: Padre, si quiero obedecerte, si quiero hacer y aprender para llevar a cabo ese llamado de acuerdo a su propósito. Así lo estoy leyendo en el libro de Romanos 8:28. Entonces aquí entendemos claramente que el Og nos hace un llamado y es a nosotros que nos corresponde definitivamente decidir dar el primer paso. Y podemos ver también cómo nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nuestro Elo Yahweh nos deja una ardua tarea. Dice que vayamos a dar el mensaje, así como se lo dijo el Abba Elok a Yahshua, para dar ese mensaje y que busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tremendo, porque es una ardua tarea y una comisión impresionante a lo que Yahweh mandó a su hijo, a su único hijo, a la tierra, para que busque las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese llamado nos lo hace también a nosotros, por supuesto, porque nosotros queremos ser imitadores de Yahshua, así como Yahshua imita a su papá. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, dice: pues el Ben Adán, o sea, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire que no solamente vino a buscarlo, o sea, no es solamente decir: sí, hay un Elok en los Shamaín, hay un Elok en los cielos, y se llama Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh Shebaot. No, sino a salvarlos o a darles el mensaje y a salirles al camino cuando están haciendo algo malo. Eso es lo que pasó en la vida de nosotros. Notemos que no solo vino a buscar, sino a salvar. Fueron dos cosas diferentes. No solo a llevar el mensaje. No, fue más difícil salvar aquellas ovejas que estaban extraviadas y perdidas. Y a veces pensamos que el Adón no nos escucha porque no nos responde inmediatamente. Y resulta que Él nos hace el llamado, pero nosotros tenemos que decidir si lo escuchamos y queremos obedecerle. Entonces, lo que Yahweh quiere siempre es que nosotros demos esos frutos de arrepentimiento. Nosotros decimos: bueno, nosotros a veces le hablamos a nuestro Adón Yahshua y Él como que no nos escucha, porque no nos responde inmediatamente. Pero es que hacer que un pecador se arrepienta y lo siga, yo creo que no es tarea fácil. No es tarea fácil. En muchos casos es muy difícil. En algo otros de pronto no tanto. Pero hay unos casos que son muy difíciles. Segunda de Pedro de Keifa, capítulo 3, verso 9 dice: no es que el Adón Yahshua se tarde en cumplir. Ahí está la respuesta para el verso anterior de Lucas 19:10. No es que el Adón Yahshua se tarde en cumplir sus promesas, como algunos se suponen, sino que tiene paciencia con todos nosotros, pues no quiere que nadie se pierda, que no mueran, sino que todos se vuelvan a Yahweh. El servirle al Abba definitivamente es un don que viene directamente de nuestro Abba, porque, vuelvo y digo, no es tarea fácil. Hay que hacerle tomar conciencia
a nuestro prójimo, que no es suficiente con decir, sí, yo creo. Sí, yo sé y reconozco que hay un Eloh en los cielos, que hay un Dios en los cielos. No es suficiente con eso. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 10, del verso del 10 al 15. Ya bueno, nos hace definitivamente ese llamado, ya que oigo esta musiquita al fondo, donde dice que nosotros necesitamos que Yahweh nos dé de beber esas corrientes de agua viva. Dame de beber, porque necesito estar contigo. Necesito de Yahweh, necesitamos de Yahshua. Romanos 10, del 10 al 15, dice así: pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa, y con la boca se reconoce que Yahshua HaMashiach es el que necesitamos para alcanzar la salvación. La Torah dice, el que confía en Yahshua no quedará defraudado, no quedará avergonzado. No hay diferencia entre los Yahudí y los no Yahudí, o sea, entre los judíos o no judíos. No hay diferencia, pues el mismo Adón Yahshua HaMashiach, el Adón de todos, da con abundancia a todos los que declaren su nombre. Porque esto lo dice la Torah: todos los que declaren el nombre de Yahweh alcanzarán la salvación. Y cuando nosotros llamamos a Yahshua, declaramos el nombre de Yahshua, estamos diciendo que en nuestro abacador Yahweh hay salvación. Es que por eso es que es tan importante declarar su nombre. Pero por supuesto si obedecemos, ¿no? Porque nada nos ganamos con saber que mi papá es fulano de tal, pero si no le obedecemos y somos rebeldes y groseros, pues ¿de qué le sirve, no? Pero dice el verso 14, pero ¿cómo van a declarar el nombre si no han creído en él? ¡Ah, tremendo! ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar ese mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Torah, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Que Yahweh nos ayude a ser nosotros esos oidores y hacedores de la Torah, para poder decir, yo declaro el nombre porque obedezco y escucho, y pues entonces puedo llevar ese mensaje y puedo ser enviado porque he estudiado, porque me he preparado. Entonces por eso la persona puede decir, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Es hermoso este texto del 14 y 15 del capítulo 10 de Romanos. A mí me parece hermoso. Yo al principio que leía este texto, cada que lo leía me daban ganas de llorar, porque es que es hermoso todo lo que dice. Es por eso que ustedes y yo fuimos llamados y estamos siendo preparados. No sigamos como quizás muchos. A mí no. O sea, como cuando Yahweh hace un llamado, lo prepara y le dice, ve. O sea, pone en el corazón de la persona ir a llevar el mensaje, y uno dice, no, yo no. A mí no soy capaz, me da miedo. No. Acordémonos que Yahshua toca la puerta. Y si usted está escuchando que tocan la puerta de su corazón, de su nefes, de su alma, y abre esa puerta, Él entra. Y entonces nos capacita de tal manera que podemos sentarnos a comer, a cenar con Él y Él con nosotros. ¡Qué bonito! Eso lo dice el libro de Revelaciones, capítulo 3, verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien que oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esto es un llamado. Aprendamos a discernir, a hacer esa diferencia entre solamente oír de oídas o saber oír con inteligencia, recibir esa jodma
y recibir esa sabiduría, ese conocimiento de Él y ponerlo en práctica, vivir la Torá. Ayúdanos, Padre bueno. Apocalipsis, Revelaciones o Gilgalú, también lo llaman, es el capítulo 22, verso 17, dice, el Ruaj HaKodesh de Yahweh y la esposa del Cordero dicen, ven, ven. Y el que diga, ven, y el que tenga sed y quiera, venga. Tomen del agua de vida sin que le cueste nada. Aleluya. Mire, este pasaje puede uno decir, o sea, yo lo leo y como que no comprendo, pero es muy lindo. Es muy lindo cuando el Ruaj HaKodesh de Yahweh le dice a la esposa, a la quejilá, al remanente, a su novia, venga, cuando tenga sed, venga, y tomen agua sin que les cueste nada, aleluya. Nosotros no podemos pretender cuando se hace negocio con el mensaje de salvación. Cuando hay líderes espirituales que dicen, vamos a grabar, y eso se hacía en la época de la religión, ¿no? Lo viví mucho. Vamos a grabar unos cassettes con las enseñanzas y se venden a tal precio. O es muy bonito ver cómo el Moré Ismael da su Torá sin precio. O sea, esa Torá es completísima. Y solamente paga uno la fotocopia y se la entregan a uno bien plastificada, bien bonita. Es muy especial, es muy bonito. Uno tiene que darle honra al que merece honra y respeto al que se merece todo el respeto. Es muy bonito poder servir, poder compartir este lején, este pan de vida, de gratis, porque es que de gratis nosotros lo recibimos, gratis. Yahweh dice, vengan, vengan. Si tienes sed de esta corriente de agua viva, venga, tome esta agua viva, este lején de vida, este pan de vida. La Torá son esas corrientes de vida que Yahshua nos invita a tomar para de verdad no volver a tener sed jamás. Así es, si nosotros leemos y escuchamos, porque muchas veces escuchamos un mensaje muy bonito y luego termina el mensaje y alguien le pregunta, ¿y cómo estuvo la enseñanza? ¿Cómo estuvo el mensaje? ¿Cómo estuvo la reflexión? Muy bonita. ¿De qué se trató? No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Estuvo muy bonita, pero no me acuerdo. Eso nos pasa, eso nos pasaba y nos pasa mucho. Pero entonces por eso es que es tan bonito esta oportunidad que nos da la tecnología y en toda Rabaya Web por eso, porque tenemos esta oportunidad de volver a escuchar lo que oímos o tomar apuntes de lo que se dijo y volver a ir a casa y tomar la Torá y volver a rectificar y a confirmar con Torá en mano siempre, siempre, siempre lo que se dijo, lo que oí o lo que escribí. Porque así es de la única manera. Repetición y ensayo es la fórmula de los genios, decía por ahí un siervo muy amado, muy hermoso. La Torá son esas corrientes de vida que Yahshua nos invita a tomar para no morir de sed. Jamás. Así lo dijo a la samaritana cuando Yahshua estuvo hablando con él. Con Yahshua lo tenemos todo. El libro de Isayahu, capítulo 55, verso 1 dice, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan, traigan gratis y coman. Consigan trigo y gratis y coman y consigan vino y leche sin pagar nada. Vengan a comer y a beber sin pagar nada. Nosotros sabemos que el trigo es el símbolo de la Torá. El pan de vida se hace con el trigo y el vino pues es el gozo que Yahweh nos da, sin pagar nada. La salvación es gratis, la yasha de Yahweh es gratis, el lején, el pan del cielo es gratis, el vino no cuesta. Entonces cuando decimos aceptar el mensaje de Yahshua, que es el mensaje que su Abba Yahweh dejó escrito y bien ordenado, con mandamientos por cumplir, y si decimos seguirlo,
Él nos ayudará a dejar esa vieja naturaleza y a morir al mundo, a morir a lo mundano, a lo que el mundo ofrece, las ligerezas, la liviandad, la vulgaridad, la grosería, la vanagloria, la altivez, la arrogancia, el autoritarismo, ese sentimiento de querer ser siempre más que el otro porque estudió, porque se preparó. No, hay que de verdad nacer de nuevo, en el Ruach, en el Ruach. El libro de Yahanán, Juan capítulo 3, del 3 al 5. Juan capítulo 3, del 3 al 5. Leo lo siguiente, del 3 al 5. Dice así. Yahshua le dijo, estaba hablando con Nicodemo. Bueno, vamos a leer desde el 1. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los yahudí. Este fue de noche a visitar a Yahshua y le dijo, maestro, rabí, moré, sabemos que Yahweh te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Yahweh no estuviera con él. Y es un estudioso, es un hombre inteligente el que le está preguntando, el que está cuestionando a la don Yahshua. Entonces Yahshua le dijo, te aseguro, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Entonces Nicodemo le preguntó, oye, a don Yahshua, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? Oiga con las que sale este rabí. ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Ay, Yahshua le contestó, ay, Nicodemo, te aseguro que el que no nace de agua y del Ruach, o sea, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Yahweh, en el Malhut de Yahweh. Lo que nace de los padres humanos es humano. Lo que nace del Ruach es del Ruach. No te extrañes de esto que te diga. Todos tienen que nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo. El pobre Nicodemo, leí hasta el 7. El pobre Nicodemo tuvo que reconocer que a pesar de ser tan estudioso, tan inteligente, tan sabio humanamente, era un ignorante en estas cosas. Ignoraba esta bondad de Yahweh, del creador del universo. Lo ignoraba totalmente. Por eso nosotros no nos podemos sorprender cuando Yahweh a uno por pequeño, por insignificante, por poco letrado, Yahweh le da la sabiduría que a él se le antoja. Porque es que así es Yahweh. Él solo dice la Torah en otros textos. Él escoge lo más vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. A los sabiondos, a los inteligentes, a los intelectuales, los deja prácticamente boquiabiertos cuando un hijo de Yahweh abre su boca, por humilde y sencillo que sea. Es impresionante. Él tuvo que reconocer que ignoraba esta bondad del creador, del Abba, del Olam del universo, de Yahweh Shebaot. Vamos a ver qué nos dice respecto el libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 10. Dice así, Efesios 2 del 8 al 10. Dice textualmente, pues por la bondad de Yahweh han recibido ustedes, o sea nosotros, la Yasha, la salvación por medio de la emuná, o sea de esa fe incomparable. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que se les ha sido dado por Yahweh. No es por lo que mucho estudió, no es por lo grande, poderoso, o adinerado o inteligente que crea. No, es porque Yahweh nos lo ha dado. Y no es el resultado, leo textualmente el verso 9, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda jactarse de nada. Pues es Yahweh quien nos lo ha hecho. Él nos ha creado en Yahshua HaMashiach para que hagamos buenas obras según lo que había dispuesto de antemano.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Así es que mis amaditos, amaditas y yo misma, yo le digo y me digo a mí misma, por supuesto, si ustedes y yo estamos escuchando lo que el Yahweh nos habla, no es para que nos hagamos de los oídos sordos. Esto es para ustedes y para mí, para que pongamos en acción lo que Yahweh nos ha dado. Y la mejor manera de nosotros oír la voz de Yahweh es sumergiéndonos en la Torá. Muchas veces uno va a una congregación, a una iglesia o como se le llame, oye uno al pastor, al líder, al rabí, al moré, al que sea, lo oye, sí, emed, y ya, y va y guarda la Torá y sigue la vida igual. Pero cuando uno personalmente se mete a estudiar y se compromete uno personalmente con Yahshua a seguir sus pasos, nosotros no necesitamos más more y más instructores sino a Yahshua. Él es nuestro líder, Él es nuestro instructor, Él es el que nos da la enseñanza. A veces nos dejamos adoctrinar por personas de carne y hueso, cuando Yahshua es el que nos da la enseñanza verdadera, la emed, y podemos seguir sus pasos, obedecer sus mandamientos, dar buenos frutos, ser un buen testimonio, un eduk, donde quiera que estemos, ser luz en medio de las tinieblas, esa luz, esa lámpara encendida para cuando donde nosotros estemos, la oscuridad se vaya, las tinieblas desaparezcan. No podemos hacernos los de los oídos sordos. Entonces, esto que estamos estudiando, de que estamos reflexionando, es para ustedes y para mí. El libro de Filipenses, capítulo 3, del 8 al 11, dice lo siguiente. Dice así textualmente, verso 8. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Yahshua nuestro Mashiach, mi Adón, nuestro Adón. Por causa del Mashiach, muchas veces los perdemos todo, y todo lo debemos considerar por basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarnos unidos a Él, no buscando quedar libres de culpa por la obediencia a la Torá, sino por medio de la emuná en Yahshua HaMashiach. Es decir, que Yahweh nos libre de culpa por medio de la emuná. Lo que queremos es conocer al Mashiach. Por supuesto, esa es la invitación que la Torah nos hace, que Yahshua nos hace. Querer conocer a Yahshua, sentir, estoy leyendo el verso 10, sentir en nosotros el poder de su tequía, de su resurrección, de su nuevo nacimiento, tomar parte de su sufrimiento y llegar a ser como Él en su muerte, con la tisbá, la esperanza de alcanzar ese levantamiento de entre los muertos, esa resurrección, esa tequía que Él hizo, de levantarse entre los muertos. Ay, 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 no es fácil, no es fácil. Por eso debemos esforzarnos, esforcémonos. Y seamos valientes, porque vuelvo y digo, Yahshua está cerca y Él es el que nos aconseja que mantengamos las lámparas encendidas con buen aceite. Si nosotros, usted y yo, queremos reinar con Yahshua, pues entonces hagamos lo que Él quiere que hagamos. Él nos aconseja, nos da las pautas, nos da la oportunidad de seguir los primeros pasos con Él. Y luego, pues vamos. Hebreos 10, capítulo 39 dice, nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Y porque por ende, estos que se vuelven atrás van a la condenación. Entonces debemos ser de los que
alcanzan la yasha, la salvación, porque tienen emuná, porque nosotros tenemos que tener una emuná firme y fuerte, que es por creer, confiar y obedecer al Adón Yahshua HaMashiach. Nosotros, al menos en este grupo, estamos muy conscientes de que lo mejor que podemos hacer es tener una comunión directa con Yahshua a través de su Torah. Sin concilios, sin tener que seguir una doctrina de hombres. No necesitamos doctrina de hombres. Nosotros necesitamos esa Yahshua. Y reunirnos un grupito de personas alrededor de una mesa a estudiar Torah, a escudriñar para que Yahweh a cada uno nos dé el alimento, nos dé ese pan de vida. Ayúdanos, Padre, a entender. Estamos felices. Yo al menos me siento feliz como estoy. Porque hay veces que quieren a uno meterlo en un redil. Cuando las ovejitas están en un redil, las encierran. Y si se salen de ahí, pues entonces las descabezan. No, ahí no podemos estar nosotros amarrados. Nosotros tenemos la yasha, la libertad que Yahweh nos da. Podemos salir. Podemos ir a buscar pastos verdes en cuales podemos descansar. Siempre, siempre de la mano de Yahshua, para no caer al abismo, para no caer en lodazales, para no caer en pastos contaminados y sucios. Pero siempre de la mano del Adón Yahshua HaMashiach, del Adón Yahshua HaMashiach, que es nuestro roe, nuestro pastor. Y con él nada nos faltará. Para concluir esta reflexión, leamos primera de Pedro, primera de Keifa, capítulo 1, verso 5. Dice: por la emuná que ustedes tienen en Yahshua, Él nos protege con su poder para que alcancemos la yasha, la salvación, que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Primera de Pedro 1:5. Pero yo leo otro poquito más. Primera de Pedro 1:5. Vamos a ver. Aquí había señalado en el estudio del cuaderno del 6 al 12. Vamos a mirar, a seguir leyendo hasta el 12. 1:5 al 12. Vuelvo y lo empiezo. Por la emuná de ustedes, la emuná que ustedes tienen, que nosotros tenemos, o sea, por creer, confiar y obedecer a Yahweh, Él nos protege con su poder para que alcancemos la yasha, la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón estamos nosotros llenos de alegría, de sinjar, de gozo, aunque quizás sea necesario que durante un poco de tiempo pasemos muchas pruebas. Nosotros recordábamos ayer que esas pruebas tenemos que pasarlas. La gran tribulación tenemos que pasarla. Ese cuentico de que nos van a arrebatar antes de la tribulación, o que no, eso nos toca. Si Yahweh no viene individualmente por uno u otro de sus hijos, de su pueblo, pues listo. Pero pasamos la gran tribulación, nos toca pasarla. Es que la Torah es muy clara, Yahweh nos va a guardar del día de la ira. Pero la prueba de fuego, nos toca pasarla. Es que esas son las pruebas de fuego. Nosotros muchas veces estamos muy contentos porque hemos venido andando en coche. Subir, ¿cómo es que dice uno de los siervos? Subir no me acuerdo, el yarumo sin hormiga. Bueno, no me acuerdo cómo es el dicho. Pero es así, o sea, hemos andado suavecito, tranquilitos. Ay, hemos tenido dificultades, nos ha dado gripitas, nos ha dado esto y esto, pero no hemos pasado pruebas, y tenemos que pasar pruebas. Los hijos de Yahweh, todos vamos a pasar por pruebas muy duras. Apenas estamos comenzando el principio de los dolores. Continúo leyendo este verso 7 del capítulo 1 de primera de Pedro, Keifa. Porque la emuná de ustedes es como el oro. Su calidad se prueba por medio del fuego. ¿Usted ha sido pasado por fuego? No todos. Hay unos que apenas hemos estado a la puertica del horno
y nos calentamos un poquito y, ay, no, está muy caliente ese horno, yo más bien no me meto ahí. Pero no hemos pasado. Y oiga lo que dice, porque la emuná de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La emuná que resista la prueba vale mucho más que el oro. El oro se puede destruir. De manera que la emuná de ustedes, de nosotros, a ser así probada, merecerá aprobación, cabod y honra a nuestro Yahshua HaMashiach cuando Él aparezca. Aleluya. Aleluya. Dice, ustedes aman a Yahshua HaMashiach aunque no lo han visto. Y ahora creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con una alegría, con una sinjar, un gozo tan grande y glorioso que no podemos expresarlo con palabras, por haber conseguido la yasha, la salvación de sus almas, de la nefes, pues tal es la meta de su emuná. Los naví, los profetas, estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Yahweh en su bondad iba a darles a ustedes. Oiga, esto sí que me pareció interesante y esto lo discutimos ahí todos en el grupo. El Ruach HaKodesh de Yahweh, el Ruach de Yahshua, o sea, la extensión de Yahweh en Yahshua, hacía saber de antemano a los naví, a los profetas, lo que el Mashiach iba de sufrir y la cabot que vendría después. Oiga, espere, ahorita digo. Y ellos trataban de descubrir quién era la persona a la cual el tiempo señalaba en ese Ruach que estaba en ellos. O sea, lo entendimos de la siguiente manera. Pueda que otros moré o instructores lo entiendan de otra manera, pero nosotros lo comprendimos así. Los naví, los profetas de la época de la escritura de la Torá en el Nuevo Pacto, en la Tanaj, ellos tenían que escribir y escribir y escribir acerca de ese ser que iba a salvar el mundo y que iba a sufrir, y que Isaías escribe tremendo sobre eso, en muchos, en los Tejilín, en los Salmos. Muchos textos de la Torá, de la Taná, hablan sobre ese sufrimiento que iba a tener ese Salvador del mundo. Y ellos escribían y no tenían ni idea ni de quién era, porque más o menos 400 o 300 años después fue que vino a nacer Yahshua a la tierra, al mundo. Entonces ellos escribían y yo creo que ellos decían, pero ¿de quién está hablando aquí? ¿Qué estaré yo escribiendo? ¿Por qué yo tengo que escribir esto? ¿De quién será que habla? Entonces ellos decían, ay, ¿será que le va a pasar esto a Julanito, a Susanito? Se imaginaban cosas y tenían que escribir sin saber para qué, ni por qué, ni para qué época. Pero tenían que hacerlo. Vuelva y léalo usted en su Biblia. Pidan a Yahweh que le dé la jodma, la sabiduría, el entendimiento, y que les abra el entendimiento para uno comprender esta belleza de palabra. Vuelvo y repito desde el 10. Los profetas, los naví, estudiaron, investigaron acerca de esta salvación, o sea, de Yahshua, y hablaron de lo que Yahweh en su bondad iba a darles a ustedes, o sea, lo que nos iba a dar a nosotros. El Ruach HaKodesh y del Mashiach, que hacía saber de antemano a los profetas que el Mashiach iba de sufrir y la gloria que vendría después. O sea, ellos escribían y sabían que estaban hablando de un Salvador que iba a sufrir azotes, que iba a ser perseguido. ¿Pero quién? Ni idea. Pero así lo tenían que escribir. Ellos trataban de descubrir quién era la persona a la cual el tiempo que señalaba este Ruach que estaba en ellos. O sea, el Ruach HaKodesh desde siempre estuvo inspirándolos a ellos lo que tenían que escribir. Dice el verso 12, pero Yahweh les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para el bien de nosotros ahora, pues esto es lo que les ha sido anunciado por lo mismo que les han por lo que les predicaron el mensaje de salvación con el poder del Ruach HaKodesh de Yahweh, que ha sido enviado de los chamaín del cielo. Estas son las cosas que los malajín, los ángeles mismos, los malach de Yahweh, quisieran contemplar. O sea, los malajín en esa época
ellos sabían muchas cosas y ellos querían estar ahí y poder observar todas esas maravillas que Yahweh estaba mostrando a través del Rúa, pero no podían hacerlo. Ellos eran simplemente observadores, ellos no podían actuar. Ellos simplemente, Yahweh los creó como soldados para cuidar de nosotros, para hacer esos vallados de protección, para hacer esos muros y antemuros, para cuidar nuestras vidas, nuestra familia. Pero ellos se anhelaban ansiosamente poder actuar, poder servir. Y esa es la oportunidad que nosotros nos da. Yahweh nos da a nosotros las armas, nos capacita, nos da las armas de nuestra seduca, de la justicia de Yahweh, nos da una armadura y para poder actuar. Y nosotros a veces nos da pereza, nos quedamos dormidos, nos da ese letargo que no nos deja actuar y entonces nos perdemos esa visitación de Yahshua en nosotros. No nos la podemos perder. Que nuestro Abacados Yahweh nos ayude. Esta reflexión me pareció muy linda y por eso le puse ese título que le puse. Cuando Elok y Abba nos llama a servir. Padre bondadoso, te agradecemos porque eres tú el que nos da esa capacidad para nosotros servirte. Ayúdanos y fortalécenos para que este sentimiento se haga una realidad en nuestras vidas y podamos servirte. Podamos capacitarnos para servirte, para decir como decía Samuel, Yahweh, heme aquí, envíame a mí. Te necesitamos, Abba. Danos las fuerzas, danos esa fuente de agua para nosotros beber y estar en tu camino y poder servirte, Abba. Ayúdanos, Padre bueno. Yo tengo miedos, tengo grietas. Yo creo que tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie, que solo aprieta cuando abraza y que acepta a los donadies como yo. No te vayas. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz, aunque sea solo. Ayúdanos, Padre bueno, para que podamos ser moldeados a tu voluntad, que este barro de lo cual estamos hechos se rompa si es preciso, para que nosotros podamos servirte, que seamos de verdad vasijas útiles para tu servicio, que podamos servirte, que podamos escuchar ese llamado y obedecer ese llamado que nuestro Abacados nos hace y decirte aquí estamos, Abba. Ayúdanos, quita de nosotros los miedos, quita de nosotros la pereza, el desánimo. Si es así, quiero ser el primero que tú transformes con tus manos. No hagas caso si me quejo, cámbiame, rompe el sueño. Yo me dejo, dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames, solo déjame saber que eres tú. Queremos conocerte cada día más, Yahshua HaMashiach. Ayúdanos, enséñanos, diríjanos, guíanos, que tu Ruach HaKodesh esté siempre en medio de nosotros, que no haya nada en nosotros que aparte el Ruach de nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre bueno, te lo suplicamos, Que te Abba. prometí por tu pecado te alcancen y seas desterrado a los confines de la tierra, y estando allá te arrepientas y regreses a mí, Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos, y me obedezcas de todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces yo, Yahweh, te haré volver de tu cautividad y tendré compasión de ti, y te recogeré de nuevo de entre todos los pueblos a donde te dispersé, y te llevaré a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y te prosperaré y multiplicaré más que a tus padres. Pueblo mío, escucha, oh
Shema Israel, las palabras que habla tú Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez vendrás, como ovejas perdidas, muy lejos del redil. Al Mesías enviado para hacerlos venir. Sus silbidos se escuchan, Él es el buen pastor. Pastos verdes te esperan en la tierra de Sion. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa te traeré y oramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad. Y un día vendrá cuando todo ojo verá al que hicieron traspasar. Llorarán al verlo regresar. Pueblo mío, no temas, ya no vas a sufrir. Con mis aguas te limpio, mi pesaje fue a morir. Si es rojo tu pecado, como nieve será. Jamás te he dejado, lo pacté con Abraham. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad.
Un abrazo para todos, que Yahweh les bendiga, les guarde, les proteja y que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé siempre shalom. Un abrazo.